Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo SEC, un podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y el día de hoy estamos presentando un libro extraordinario del maestro Luis Octavio Vado Grajales, que se llama Curso Básico de Teoría General del Proceso. Se trata de una novedad editorial recién publicada por la editorial del Centro Carbonell y cuyo contenido tiene una importancia mayúscula porque trata sobre los conceptos, las instituciones, el conocimiento esencial que todo estudiante de Derecho y que todo abogado debe dominar sobre el derecho procesal. Así que, maestro Luis Octavio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Maestro, cuéntanos un poco cómo nace la idea de escribir un curso de teoría general del proceso, pero diferente a los que ya existen en el mercado, ¿no? Estos libros de porrúa, de pasta gruesa o de los clásicos procesalistas. ¿Cómo nace la idea de innovar, de hacerlo más accesible, más digerible para los estudiantes? La verdad es que tiene que ver desde mi época de estudiante. Cuando yo me formo como licenciado en Derecho, entro a trabajar con un muy destacado procesalista que fue uno de los fundadores del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el licenciado Carlos García Michaus, muy amigo de don Niceto Alcalá y de toda esa gran y muy brillante generación de procesalistas. Y a mí una cosa que me brincaba mucho como estudiante era el aspecto práctico, ¿no? El cómo realmente podían resolverse los litigios y cómo se debían resolver de la mejor forma. Y obviamente, bueno, pues uno se clava por un lado en el litigio, sí, en la práctica profesional, pero también en la lectura de los textos y sobre todo de los clásicos. Pero yo me fui dando cuenta de dos cosas. Primera, que nuestro lenguaje va cambiando, ¿no? Así como no hablamos igual que como hablaban, por ejemplo, nuestros papás, tampoco leemos los mismos textos o entendemos los mismos textos que generaciones anteriores. No porque sean malos, que desde luego no lo son, sino simplemente porque se escribieron para realidades distintas. Y entonces yo me di cuenta que nos hacía falta un texto claro, preciso y concreto de teoría general del proceso. Porque a final de cuentas los textos que nos veníamos encontrando eran libros, desde luego, brillantes, meritorios, de grandes mentes, pero que nos hablaban de una época distinta, de una época donde el proceso judicial era esencialmente escrito, era lento y era pesado, una época donde no se hablaba, al menos en México, de los medios alternativos o mecanismos alternativos de resolución de litigios, no se hablaba de cuestiones como la justicia digital. Entonces, de ver esa necesidad de textos de esta naturaleza, surgió la idea de escribirlo. Maestro, está redactado de una forma muy ágil, cada párrafo corto, muy bien explicado, muy claro, y está además actualizado con las realidades que justo comentaba respecto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a los mecanismos alternativos de solución de controversias, inclusive una parte muy interesante sobre el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo está estructurado el libro? Es decir, quienes lo adquieran y empiecen su lectura, ¿qué pueden encontrar y cómo les va a beneficiar? Bueno, lo primero es que está pensado un poco, si me permites decirlo así, como si fuera una colección de TikToks. ¿A qué es a lo que voy? A que quienes estamos, lo digo porque yo estoy en TikTok, nos damos cuenta que los videos que más se ven son los videos cortos, 15 a 30 segundos, donde se explica una idea con precisión, con claridad y de una sola vez y a la primera. Entonces busqué que los párrafos fueran cortos, donde se expresara una idea y no dos, y sobre todo de manera muy precisa y muy concreta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que está estructurado conforme a la división clásica de la teoría general del proceso, que desde 1903 definió Chiovenda en aquella prolusión muy famosa, que son acción, jurisdicción y proceso. O sea, los tres temas fundamentales de la teoría general del proceso. ¿Por qué razón? Porque todos los libros procesales, no solo de teoría general del proceso, que como tú sabes y también nuestro auditorio se estudia antes que el resto de las materias procesales, sino que todos los libros de derecho procesal llevan esas tres partes. Entonces, cambiar esa metodología donde nos hemos sido educados y donde también se escribe y se practica, me parecía que no era lo adecuado. La tercera característica es que busqué que tuviera un apartado de ejercicios. A ver,
En algunas universidades, quien da la materia de teoría general del proceso es un profesor o una profesora de tiempo completo que se dedica a la docencia y que tiene tiempo, y es parte de su trabajo, elaborar pues, test, exámenes, evaluaciones. Pero en muchas otras ocasiones, lo que se busca de un profesor de teoría general del proceso es que sea un juez o una abogada distinguida y respetable, que tienen poco tiempo, ¿no? Para elaborar, aparte de su trabajo, elaborar mecanismos de evaluación. Entonces, incluimos aquí ya test, exámenes, que son incluso no solamente de contestar de forma directa, sino de investigar. Por ejemplo, cuánto gana un juez o una jueza en un estado, por ejemplo, conseguir una demanda civil y analizarla, por poner un ejemplo. En tercer lugar, incorporar referencia a jurisprudencia, tanto nacional como internacional. No es un libro, no es un compendio de jurisprudencia, esto es obvio, pero sí alguna que resultara ilustrativa. En cuarto lugar, la idea de incorporar algunos esquemas que faciliten no solo el entendimiento de lo que se explica, sino cómo los temas se van interrelacionando entre sí. En quinto lugar, incorporar tres elementos que normalmente no están en los libros de teoría general del proceso, pero que son muy importantes. Los mecanismos o medios alternativos de resolución de conflictos. Yo fui mediador, me formé como mediador y fui mediador en la práctica y sé lo importante y lo trascendente que es, por ejemplo, la mediación. Pero no solo la mediación, la conciliación, el arbitraje, por poner otros ejemplos, que hay muchos más. 1. 2. El tema de inteligencia artificial y justicia digital, que son temas que ya los tenemos aquí, ya se usan en México, no es algo que a lo mejor nos llega, sino es algo que ya tenemos. Le comento al auditorio que yo actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Salamanca y mi tema es ese. ¿Por qué? Porque es un asunto fundamental. Si antes las y los estudiantes que nos ven y nos escuchan podían pensar que el chiste era ser abogado o buscar ser juez, ahora empiezan a surgir otras profesiones jurídicas, por ejemplo, curador de contenidos jurídicos para inteligencia artificial. Entonces, esto es importante que se sepa desde la perspectiva procesal. Entonces, me pareció que estos eran algunos temas importantes. Y el último, que fue la incorporación de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que como sabemos ya está entrando en vigor y que sobre todo las y los estudiantes que llevarán este libro es a lo que se van a enfrentar. Entonces ya no tiene caso hacer referencia al Código de Procedimientos de Chihuahua o al Código de Procedimientos de Yucatán o de la Ciudad de México, cuando lo que va a entrar es ya un Código Nacional. Claro. Maestro, mencionaba esta división triádica de Chiovenda, acción, jurisdicción y proceso. ¿Por qué no nos ayuda un poco, sobre todo para quienes nos están escuchando, a definirlos, a explicarlos de forma muy breve, pero es importante? Y quizá también le preguntaría sobre el litigio, porque hay una diferencia entre un conflicto, ¿no?, que podamos tener las personas o la sociedad y propiamente el litigio. Ayúdenos un poquito a responder esto. La acción tiene que ver con cómo llega el litigio ante el tribunal. Entonces, la primera pregunta es la que tú planteas muy adecuadamente. ¿Qué es litigio? El litigio es una controversia, ¿no?, que es una controversia entre personas que necesita una solución jurídica. Esa es la controversia. Si tú y yo discutimos en esta mesa acerca de si debe llegar Guillermo Ochoa o no al próximo Mundial, pues eso podrá ser una controversia y podrá ser muy acalorada la discusión, pero no requiere una solución jurídica. Requerirá una solución jurídica aquel conflicto que sea legalmente relevante. No sé, la invasión de un predio, no sé, la disolución de una sociedad anónima, no sé, la nulidad de una elección, por poner algunos ejemplos. Entonces, el litigio es una controversia que requiere una solución jurídica. Para que tenga esa solución jurídica puede tener varias opciones. Una puerta son los mecanismos o medios alternativos de resolución de controversias, donde puede haber una negociación asistida, una mediación, una conciliación o un arbitraje. Ahora, cada uno de estos medios tiene sus propias cualidades o sus propias características. En la negociación asistida y en la mediación, las partes del propio conflicto son las que deciden, con o sin la asistencia o el apoyo de terceros. En el arbitraje ya es directamente un tercero el que decide, la persona que funge como árbitro o la institución que funge como árbitro. Ese es un camino. El otro camino es la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad, la atribución que tiene un órgano del Estado para conocer de un litigio, resolverlo y, en su caso, ejecutar la sentencia definitiva que se dicte con motivo de ese litigio. Ahora, ese litigio, ¿cómo va a llegar a la jurisdicción? Va a llegar por medio del ejercicio de la acción. ¿Qué es la acción? En términos llanos, es tribunal, juzgado, aquí está este litigio,
ya dijimos lo que es litigio, aquí está este litigio, necesito que lo resuelvas aplicando el derecho y diciendo a quién le corresponde la razón, quién debe de ganar, cómo debe de ganar y qué debe de ganar, quién debe de perder y quién tiene que cubrir. Y esto se tramita por medio de una cosa que llamamos proceso, que el proceso es una serie ordenada de pasos que concatenan actividades, por ejemplo, del tribunal, por ejemplo, de las partes, pero también, por ejemplo, de terceros, como pueden ser testigos o peritos, para resolver el litigio. Ahora, es importante señalar que en el caso de la acción, lo vemos ahí desde el punto de vista del actor, pero también parte de la teoría de la acción es la defensa y la excepción, que son las maneras en la persona que es demandada o acusada se puede defender. Y tengo la impresión de que, este tema es fundamental, ya lo decíamos, para la formación de nuevos abogados, de los juristas, sobre todo de jueces y de abogados que quieren dedicarse al litigio o a la postulación. Pero me da la impresión de que en las escuelas y en las facultades de Derecho generalmente nos enseñan a que es la única forma de resolver conflictos. Es decir, ir a un tribunal, ejercer una acción, llevar a cabo los pasos ordenados del proceso, etcétera. Pero usted hace énfasis en los mecanismos alternos o en los medios alternativos de solución de controversias. ¿Es diferente esta forma de ser abogado o de ser profesional del derecho? Es decir, ¿son antagónicos la teoría general del proceso con los mecanismos alternativos? No, son complementarios y forman parte. Y yo diría que un abogado, una abogada modernos, contemporáneos, actuales, tienen que saber de litigio, pero tienen que saber de mecanismos o medios alternativos y tienen que saber de justicia digital e inteligencia artificial. Tienen que. Ya no es de si nos gusta, si nos parece, no, o sea, tienen que, porque es la realidad a la que se van a enfrentar. Los mecanismos alternativos o medios alternativos los vemos cada vez más en la justicia penal, en la justicia civil, incluso hasta en la justicia electoral. Dentro de los partidos políticos hay la posibilidad de mediación. En la justicia electoral indígena también hay mecanismos alternativos, no digamos en cuestiones familiares, en muchas materias hay. Entonces, el abogado o la abogada contemporáneos tienen que saber qué son, cómo funcionan, para qué sirven y cuál es su participación en ellos. Entender que no todo es un pleito, entendido como proceso judicial, sino que se pueden resolver algunos asuntos mejor en estos mecanismos alternativos. Permíteme poner un ejemplo donde tuve algo de experiencia, que es la mediación en materia familiar. Cuando hablamos de una pareja que se separa, casada o no, que se separa y que tienen hijos y que por lo tanto van a mantener una relación de padres hacia futuro, la mediación les permite no solo disolver de mejor manera ese vínculo familiar o el vínculo de la pareja, sino también desarrollar habilidades de comunicación para que puedan seguir teniendo acuerdos en lo futuro mientras sus hijos sean menores de edad. Eso no lo van a obtener en un proceso judicial, eso lo van a obtener en una mediación. Entonces, un abogado o una abogada que sabe esto y que sabe cómo conducirlos y que sabe cuál es el papel del abogado, ya sea como mediador o como abogado en un proceso de mediación, ayuda a las personas a encontrar una mejor forma de solución de sus conflictos, una forma que probablemente no encuentren en el proceso judicial. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás en una mediación familiar, tú jamás vas a escuchar, yo jamás lo escuché en ninguna de las que me ha tocado conducir, que la mamá diga, mi menor hijo, o que el papá diga, mi menor hijo. No, se refieren a sus hijos con sus nombres o con sus apodos. A mí me tocaban mediaciones donde, por ejemplo, hablaban del hijo y le decían el chato. ¿Por qué? Pues porque los propios papás le decían el chato. Sin embargo, nunca te vas a encontrar en un proceso judicial donde la sentencia diga, y se concede la patria potestad del chato. Pues no, del menor hijo fulano de tal. Claro, en la mediación se construye desde la cosmovisión y desde el lenguaje de las partes. Un abogado que no sabe esto y que de repente entra en un proceso de mediación y cree que es un juicio chiquito y más rápido, y donde va a cobrar antes, lo que va a suceder es que no lo va a saber conducir y que lejos de favorecerlo y de permitirle a las partes encontrar una solución adecuada a su realidad, la va a entorpecer. Entonces, por eso es muy importante que lo sepan. Estaríamos hablando de una teoría general del proceso inclusive, o más incluyente, digamos, ¿no? Que integra estos pasos ordenados que también se deben llevar a cabo, estos conocimientos conceptuales, etcétera, sobre la mediación, la conciliación, la negociación, etcétera, ¿no? Yo diría que es una teoría general del proceso del siglo XXI. Claro, adaptada a la realidad, a Exacto. las nuevas controversias y finalmente también en un sentido de que no solamente es un paso técnico formal, sino que es una herramienta, un instrumento para alcanzar un derecho fundamental
como el acceso a la justicia, ¿no? Finalmente las partes, las víctimas, las personas que acuden con un abogado para asesoría, para resolver un conflicto, quieren el resultado final, no quieren saber si se ha llevado a cabo el proceso respecto al tecnicismo jurídico o a la regla procesal, ¿no? Buscan ese objetivo más allá que es el derecho fundamental. Exactamente. Yo, por ejemplo, te platicaría de un ejercicio que viene dentro del libro para distinguir entre el interés y las necesidades. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De litigio. El interés es lo que pides, la necesidad es lo que tienes que satisfacer. Llega tu cliente y te dice, a ver, necesito abogado que me saque estos señores que están ahí en el local, tienen 3 meses que no me paguen, que me paguen los 3 meses, que me paguen la pena convencional y que me entreguen el local. O sea, ese es el interés, que normalmente es la pretensión en el ejercicio de la acción, o sea, lo que le reclamas a la otra parte, ¿no? Pero ya que hablas con tu cliente y que empiezas a distinguir entre interés y necesidad, probablemente tu cliente te diga, ¿sabe qué, abogado? Que me entreguen el local, ya me urge que se salgan, ya tengo a quién rentárselos, que me entreguen el local y que me paguen un mes por los daños, y ya. Cuando un abogado o una abogada sabe esto, puede entrar en un proceso de mediación donde a lo mejor el interés no se va a satisfacer, pero sí la necesidad. Y la necesidad es lo más importante, porque es lo que realmente tiene el cliente que tener claro y que a veces como abogadas y abogados les tenemos que ayudar a tener claro porque es lo que tienen que satisfacer. Claro. Ha mencionado mucho y es un tema muy importante la tecnología y la justicia digital. ¿Qué retos o qué perspectivas usted alcanza a vislumbrar respecto a la correcta implementación de este tipo de mecanismos o de procesos? Porque quizá pueda sonar muy bonito, ¿no? Muy moderno, pero económicamente también implica un gasto estatal importante. Existen medidas de seguridad adecuadas para garantizar el acceso a la justicia de las personas. Es complejo el marco conceptual, la teoría. ¿En qué momento estamos y cómo lo ve en el futuro? Esta es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial. Te platicábamos hace un momento, en noviembre estuve en una capacitación de la UNESCO en la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, porque a la UNESCO es uno de los temas que ahorita actualmente más le preocupan y que más lo ha investigado y que lo está trabajando y lo está difundiendo. Y la preocupación primordial viene por el lado de la protección de los derechos de las personas y evitar sesgos, por ejemplo, que impliquen discriminación. Voy a poner un ejemplo. En algunos países se han desarrollado inteligencias artificiales que permiten predecir, vamos a ponerlo un poquito entre comillas, predecir el riesgo de que una persona cometa ciertos delitos, ¿no? Y parece que suena muy bien porque pues eso permitirá una mejor vigilancia, una mejor administración de los recursos policíacos, incluso hasta mejor ubicación de los tribunales. Pero esto suele tener sesgos de raza, de género, de nacionalidad, lo cual es discriminatorio. Claro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros riesgos. Otro de los riesgos que tenemos es que algunas de las inteligencias artificiales que tenemos en la actualidad son sumamente inexactas. Yo hice un ejercicio con una inteligencia artificial donde le pregunté cuál es el asunto varios 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia de México, que todos lo sabemos, es el asunto aquel de el control difuso de la constitucionalidad. Y la inteligencia artificial me contesta diciendo que era un asunto laboral resuelto por la Corte y me desarrolla toda una idea que era falsa, con nombres de ministros de la Corte inventados, absolutamente falso. Pero si yo no supiera que era falso, igual y yo fuera un litigante, en ese momento, pues probablemente yo copio y pego en mi promoción y me voy muy seguro. Que ya ha pasado, ¿no? En Estados Unidos pasado. Hubo un caso muy famoso en contra de una aerolínea que un abogado copió lo que le decía el ChatGPT y estaba totalmente falso, ¿no? Exactamente. Ahora, hay algunos espacios donde la inteligencia artificial puede resultar muy, muy útil. Voy a contar 2 casos en particular del Reino Unido. En el Reino Unido tienen una inteligencia artificial que le ayuda a los tribunales y a los periodistas que cubren a los tribunales. Porque lo que hacen es que le traducen, digamos, del inglés jurídico, que es un inglés con muchos latines y curiosamente más parecido al nuestro. Bueno, aquí en el Centro Carbonell hay cursos de inglés jurídico y lo saben muy bien. Lo traducen al inglés común para que el periodista pueda elaborar sus notas. Por ejemplo, ahí es una aplicación bastante útil, ¿no? Hay quien ha dicho que ahora que nos preocupa mucho en México las sentencias entendibles, las sentencias ciudadanas, la inteligencia artificial puede servir para eso. Ahora, hay una cosa que sí se está discutiendo mucho cuando hablamos de inteligencia artificial y proceso judicial que tiene que ver con el derecho al juez humano.
Porque, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Podría una inteligencia artificial, digamos, elaborar una sentencia, dictar una sentencia? Sí, podría, pero ¿quién es el responsable? El responsable no es el ChatGPT, el responsable es el juez o la jueza que firman, que no puede decir, ay, pues es que la inteligencia artificial me dijo, claro. Porque entonces el Tribunal Superior le va a decir, pues paguémosle a la inteligencia artificial y no a usted. Sí. Ese es uno de los grandes temas que tenemos con la inteligencia artificial. Tiene otras cosas que resultan muy útiles. Por ejemplo, puede servir para seleccionar, acomodar, clasificar medios de prueba y para establecer medios de prueba que sean relevantes, ¿no? Voy a poner un ejemplo, si quieren, muy sencillo, pero que resulta útil, ¿no? Cuando alguien demanda una acción vinculada a lo familiar y ofrece una cantidad de pruebas inmensa porque le cobra a su cliente por kilo, ¿no? Y sabemos que hay elementos probatorios que son relevantes, no sé, documentales como acta de matrimonio, acta de nacimiento, no sé, constancias de una denuncia penal, ¿no? Pero además vienen otras cosas que en realidad son pruebas irrelevantes, ¿no? Tema del que también se habla en el libro. Bueno, la inteligencia artificial te puede ayudar para eso, ¿no? Y te puede decir, a ver, estas son pruebas relevantes, estas son pruebas irrelevantes. Claro está que tú como proyectista, secretario de acuerdos, juez o jueza, tienes que revisar lo que te está entregando la inteligencia artificial, pero al menos ya te ahorró el tiempo, ¿no? Que finalmente es la gran ventaja de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que te ahorra tiempo, pero sí debe haber una obligación de revisión estricta, exhaustiva, ¿no? Para ver que no haya datos falsos, no haya precedentes falsos y para ver que también tenga cierta relación con el objetivo, lo que quieres lograr. Maestro, para ir cerrando esta conversación, este podcast, además del gremio jurídico, también lo ve otro tipo de personas. Claro. Y quizás sea muy importante explicarles qué es el proceso en cuanto a sus etapas. Es decir, cómo se inicia, qué sigue después, cómo se concluye, cómo se ejecuta la sentencia, ¿no? O cuando se gana. ¿Nos puede ayudar un poco a guiarnos en ello? Lo primero que haría sería recomendar un libro de aquí del Centro Carbonell que se llama ¿Cómo se hace un proceso?, de Francesco Carnelutti, uno de los grandísimos procesalistas. Y ese es un libro muy recomendable para quienes no son abogados. ¿Por qué? Porque es un conjunto de conferencias que dio, de charlas que dio en radio Carnelutti, explicándole a personas civiles, comunes y corrientes, qué es un juicio, y lo explica con palabras muy entendibles, y además la traducción de ustedes de Centro Carbonell es muy buena. Esa es una espléndida referencia para entender qué es un juicio. Ahora, poniéndolo en términos muy, muy concretos, yo diría que un juicio lo tenemos que ver con las varias etapas que tiene. Primero, la presentación de la demanda y la contestación, ¿no? ¿Qué es una demanda? ¿Qué reclamo? ¿A quién le reclamo? ¿Y por qué se lo reclamo? ¿Qué es la contestación? ¿Por qué lo que me pides no tienes razón? Dices que te debo, no te debo, ya te pagué, la deuda prescribió, el que te debe es otra persona, ¿no? En un juicio también tenemos después lo que es la etapa probatoria. La etapa probatoria es ¿cómo le pruebo al juez que tengo razón en lo que estoy reclamando? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo compruebo que no me has pagado la deuda? Pues porque aquí está el pagaré, aquí está el cheque que salió de ULE y está el sello de que el banco no lo pudo pagar, aquí está la constancia de que no se hizo la transmisión electrónica del pago, por poner un ejemplo. Pero también la parte demandada, pues puede ofrecer sus pruebas, que pueden ser de tipo documentales, como las que hemos platicado, pueden ser periciales, pruebas técnicas, por ejemplo, pero también pueden ser testigos. Después viene una etapa de conclusiones, donde cada una de las partes le hace una especie de resumen al juez de lo que dijo en el juicio y de cómo lo que dijo se respalda con las pruebas que ofreció. Y por último, la sentencia. La sentencia es donde el juez o la jueza dice quién tiene la razón, por qué tiene la razón, qué gana y cómo se le debe de pagar o entregar o cumplir lo que gana. Esa es la sentencia. Ahora, en todo proceso judicial, en todo juicio, siempre debe haber la posibilidad de una impugnación, de que un tribunal superior, que puede ser el Tribunal Superior del Estado, puede ser un tribunal colegiado, la Suprema Corte, el órgano que sea, revise la sentencia que se dictó en primera instancia, o sea, en la primera parte del juicio. ¿Por qué razón? Pues porque se diga que hubo un error en la apreciación de las pruebas, se aplicó mal el derecho o se interpretó de manera inadecuada. Entonces, siempre debe haber la posibilidad de una impugnación. Yo diría que sucintamente eso es un proceso judicial. Perfecto, maestro. Pues así de fácil, así de entendible está este libro que, repito, va dirigido a los estudiantes de Derecho, pero también a aquellos abogados que quieran actualizar sus conocimientos, que quieran tener un mejor desempeño profesional.
como bien lo dijo, en este derecho procesal del siglo XXI. Maestro, ¿algún consejo de cierre, algún mensaje para quienes lo están escuchando? Bueno, yo diría dos cosas. La primera, que no olviden que el derecho, para quienes sean estudiantes de derecho, es un arte práctico. A los abogados y las abogadas nos pagan por resolver problemas, no por recitar teorías, no por contar antecedentes. Eso es muy importante para entender cómo resolver, pero esencialmente lo nuestro es un arte práctico. Llega con nosotros una persona que tiene un problema y quiere que se lo resolvamos. Si trabajamos en un juzgado, se nos presenta un expediente que es un litigio donde tenemos que resolverlo. Esa es nuestra función. Es esencialmente práctica. Eso no lo tenemos que olvidar y por eso mi libro está orientado justamente hacia esa parte práctica. 2, entender que la única manera de aprender derecho es leyendo. No hay de otra. ¿Qué tenemos que leer? Libros. ¿Qué tenemos que leer? Sentencias. ¿Qué tenemos que leer? Jurisprudencia. Los podcasts como este, los videos, son muy útiles, desde luego, pero no sustituyen la lectura de. Cuando Miguel graba, por ejemplo, un programa explicando una sentencia, es una estupenda guía de lo que dice la sentencia, pero hay que leer la sentencia. Claro. Entonces, yo creo que esos serían los consejos esenciales que yo pudiera comentar. Muchísimas gracias, maestro Luis Octavio. Ya lo saben, curso básico de teoría general del proceso, novedad editorial del Centro Carbonell, y un libro realmente práctico, realmente importante para quienes están iniciando la carrera de Derecho, para quienes ya son abogados que ejercen y que quieren mejorar su día a día profesional, que quieren resolver problemas y que quieren lograr que sus clientes pues tengan satisfechos sus necesidades y la protección de sus derechos. Maestro, muchísimas gracias. Siempre un gusto, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.